epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios. Esta epístola escrita por el apóstol Pablo, no hay mucho que investigar e indagar quién es el autor. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y continúa con el relato. No hay mucho que investigar quién es el autor, es el apóstol Pablo. La fecha probable en que el apóstol escribió esta epístola es probablemente cerca del 63 después de Cristo. El apóstol Pablo escribió esta epístola juntamente con la epístola de Filemón y de Colosenses, por si no sabía. La epístola de Efesios tiene mucha similitud, si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, tiene mucha similitud en el contenido con la epístola a Colosenses. Si usted lee Romanos y Gálatas, ¿se parecen o no? ¿El tema? Sí, muy similar. Lo mismo pasa con Efesios y Colosenses, la misma temática, probablemente escrita el 63 después de Cristo. El tema a tratar de esta epístola, más o menos unas referencias generales para saber qué es lo que vamos a leer, de qué es lo que trata esta epístola y en los versículos que nos vamos a centrar. Colosenses habla sobre la dignidad de Cristo como cabeza de la iglesia. La epístola a los Efesios habla sobre la dignidad de la iglesia como cuerpo de la cabeza que es Cristo. Entonces, bajo esa temática, bajo esa premisa, podemos estudiar en su totalidad la epístola a los Efesios. ¿Sí? Esta epístola fue escrita, es una de las epístolas de la prisión. No fue tampoco en la prisión donde el apóstol Pablo estaba en una cueva ahí tirado, con pan y agua, no. Si usted va a Hechos capítulo 28, dice que el apóstol Pablo estuvo un tiempo en una casa alquilada, ¿cierto? Y ahí él recibía a la gente y él predicaba el evangelio. Bueno, en ese tiempo el apóstol Pablo escribió la epístola a los Efesios. Son más o menos rasgos generales, aspectos generales de la epístola. Ahora Efesios es gentilicio de la gente de Éfeso. Éfeso era una ciudad, era una capital romana, era una ciudad muy grande del Asia Menor, de todo ese sector de Medio Oriente, y era una capital romana. Era un lugar, un centro de adoración a la diosa Diana. Era una ciudad pagana. Ahí se encuentra, ahora actualmente existen ruinas, del templo de la diosa Diana. Era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Y el pueblo ahí en Éfeso tenía un gran celo por la adoración a esa diosa. Si usted quiere saber un poco más del contexto que la Biblia sitúa a los Efesios, vaya en su casa cuando hágase el tiempo, vaya a Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 20, ahí se relata cuando el apóstol Pablo va a Éfeso y predica el evangelio. Y hay toda una situación en cuanto a su predicación, al impacto que él ocasiona con el evangelio de Jesucristo, el cambio, la transformación de las personas al creer el mensaje de salvación. También más adelante en el capítulo 19 se menciona un motín donde el apóstol Pablo tuvo que huir y no pudo volver más. Si usted sigue el relato en Hechos capítulo 20, ve que Pablo en uno de sus viajes hace llamar a los ancianos de Éfeso para estar con ellos. Y ahí tiene un discurso hacia ellos. Fue lo que se relata y es lo que se relata y lo que encontramos en su palabra tocante a Pablo y a la epístola a los Efesios y al pueblo de Éfeso. El apóstol Pablo visitó la ciudad de Éfeso en su segundo viaje misionero. Dejó a estos hermanos Priscila y Aquila, un matrimonio que servía al Señor, los dejó ahí y él siguió de largo. Y él cuando volvió, pasó por ahí en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo se quedó aproximadamente 3 años haciendo ministerio ahí. Y si usted estudia Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que el evangelio se expandió por toda Asia a partir de ese punto, Éfeso, donde el apóstol Pablo hizo ministerio. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Más o menos ese es el rasgos generales de esta epístola. Y esta epístola alguien la describió como la cosa más profunda jamás escrita. Tiene un contenido
sin igual. No hay epístola, no hay contenido, no hay revelación más profunda que en la epístola de los Efesios. En cuanto a un misterio oculto que fue revelado y después sigue todo el relato de los Efesios, tómese el tiempo en su casa, por favor, de estudiar Efesios. Va a ser de gran bendición para su vida espiritual. Va a ser de gran bendición en su vida práctica. Tome tiempo y estudie las epístolas a los Efesios. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Relato hermoso, texto hermoso, Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Los primeros dos versículos creo que en casi toda su Biblia sale el encabezado salutación. La presentación del apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, los que reciben el mensaje, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo aquí se presenta como ¿quién es? Apóstol de Jesucristo. Esa es la autoridad de su mensaje, y la autoridad de su apostolado es que él es apóstol, fue apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, en estos versículos que hemos leído, es un poquito complejo las palabras. No sé si se dio cuenta: dispensación, cumplimiento de los tiempos, beneplácito, aprobación, designio, palabras como muy rebuscadas. No vamos a centrarnos en la complejidad de esas palabras, pero sí hay cosas que destacar. Si usted quiere entender la epístola a los Efesios, tiene que estudiarla a tal profundidad y darse cuenta que Dios es quien hace todo. Si se da cuenta, por ejemplo, la palabra gracia, ¿cuántas veces se repite en los versículos que hemos leído? Versículo 2, gracia y paz a vosotros. Versículo 6, ¿qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien. Otra palabra que se repite, gloria. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y 14, al final, para alabanza de su gloria, ¿cierto? Otra palabra que se destaca en estos versículos que hemos leído, voluntad. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 5, ¿qué dice al final? Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 9,
dándonos a conocer el misterio de su, versículo 11. Al final dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Última palabra que voy a destacar que se menciona, versículo 6, alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Cuando usted estudia esta epístola y hay cosas que no entiende, versículo 4, nos escogió, versículo 5, nos predestinó y un montón de cosas más, usted tiene que darse cuenta que el que hace todo es Dios. Todo lo que hace es por su gracia. Es por su gracia. Todo lo que Él hace es para su gloria. Y todo lo que Él hace es de su voluntad, no la suya ni la mía. Así que si tiene dudas de por qué Dios trata de esta forma, por qué Dios hace las cosas, piensa en eso. Lo que hace es por su gracia, para su gloria, de su voluntad. Pero también Él nos involucra a nosotros, sus hijos, para su alabanza. Pero la alabanza debe nacer y debe ser practicada por los hijos de Dios. ¿Sí? Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En estos versículos quiero enfatizar 3 bendiciones que mencionamos de los versículos del 3 hasta el 12 y otra bendición final del versículo 13 al 14. En total son 4 bendiciones que tenemos en Cristo. El Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esas bendiciones también el creyente las goza en el día de hoy. Dice, gracia y paz a vosotros. El creyente sin la gracia de Dios sí, y sin la paz de Dios y paz con Dios no podemos vivir. ¿Está convencido de eso? Gracia y paz a vosotros. Sin el recurso hermoso de su gracia, el creyente no puede vivir la vida cristiana. Sin el recurso hermoso de la paz de Dios, que emana de la paz con Dios que tenemos, tampoco el cristiano puede vivir su vida cristiana. ¿Es así o no? Ahora, cuando el apóstol dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ahí la palabra original debería decir, a los que realmente son santos. Y la santidad del creyente es la evidencia de la fidelidad que usted tiene con Dios. Y usted no puede ser santo y no puede ser fiel en su vida cristiana si no tiene los recursos de la gracia y la paz de Dios. Y es en base a eso que Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí literalmente dice que el cristiano está sentado con Cristo en los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted y yo no somos ciudadanos de aquí. Pedro dice que somos extranjeros y somos peregrinos. Dice que Abraham montaba su tienda. Iba de un lugar a otro, morando. Estaba un tiempo en un lugar, tomaba su tienda, ¡pum!, en otro lado. Era un extranjero. Él no hizo morada, no puso su cimiento en la tierra. No, extranjero y peregrino. Y el creyente es ciudadano del cielo. Somos extranjeros, somos extraños a este mundo. Somos peregrinos. Y el Señor en Cristo, el Padre de gloria, nos situó en el Hijo. ¡Pum! Y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Las bendiciones espirituales las encontramos del versículo 14, del versículo 4 hasta el versículo 14. Solamente de los versículos que vamos a ver. Y cada bendición espiritual que el Padre nos ha dado, fíjese que ha sido en la persona del Hijo. Y cada bendición que el Padre nos ha dado ha sido con su Santo Espíritu. No hace referencia a que el Padre bendice, el Hijo bendice y el Espíritu bendice. El Padre bendice. Lo hace en su Hijo. Fíjese detalladamente cuando estudie esta epístola cuántas veces se repite que Dios hace tal cosa. Nos escoge en Cristo. Nos predestina en Cristo. Nos bendice en Cristo. Todo en Cristo. Por medio de Él, en Cristo. Fíjese que el Padre bendice al Hijo de Dios, bendice a sus hijos en Cristo.
y también nos bendice con su Santo Espíritu cuando vemos en los versículos 13 y 14. Obviamente de los textos que estamos viendo. Vamos a ver 4 bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que vamos a ver hoy día? Y de cada bendición espiritual es que el creyente esté al tanto, conozca en profundidad cuáles son las bendiciones espirituales que usted y yo tenemos, pero también cumplir así el propósito de estas, en su práctica diaria y en mi práctica diaria. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera bendición, el Padre nos escogió. No vamos a entrar en ningún tipo de controversia en cuanto a quién escoge, quién elige, por qué lo hace, cómo lo hace, no. El Padre, antes de la fundación del mundo, determinó darle vida eterna. Pero no es un capricho, ni tampoco es al azar. Dice que fue en el Señor Jesucristo. En el Hijo, Él nos escogió. Fue antes de la fundación del mundo. Él preparó un plan para su vida. Él tiene un esquema, una pauta de vida para usted, y bajo esa pauta Él eligió. Quiere salvarle. Y el Padre le escogió. Antes de la fundación del mundo. Cuando habla de escoger es entresacar, tomar selecto. Y el Padre de la escoria de este mundo le seleccionó a usted, le tomó. Y dice, ahí hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos tiene que ver con estar apartados. Y la iglesia es santa, ¿cierto? Somos los llamados fuera, apartados. El mismo concepto. Este término de santos que usted encuentra en el Nuevo Testamento es tomado del Antiguo Testamento. Santos en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, tiene que ver con los miembros del pacto, de la antigua alianza que Dios tenía a su pueblo Israel. Los santos en el pueblo de Dios, beneficiados con el pacto que Dios mismo tenía con su pueblo. Y los santos en el Nuevo Testamento somos los miembros del nuevo pacto en el Señor Jesucristo, en su sangre. Y en Cristo somos santos. Es nuestra posición. Y el Señor le escogió para salvarle. Solamente aquella persona que deposita su fe en el Señor Jesucristo es un santo. No por mérito propio, sino por lo que Él hizo en la cruz. Somos santos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me interesó mucho este concepto, y sin mancha delante de Él. Era una palabra que era ocupada en el Antiguo Testamento también, que tenía que ver con las purificaciones ceremoniales. Cuando iba el levita, tenía que elegir un animal. Si usted se pone a estudiar es algo muy complejo, pero le insto a que tome el tiempo porque va a salir muy nutrido. Tiene que ver cuando el sacerdote iba y tenía que revisar el animal, el sacrificio, el animal que iba a ser sacrificado, y veía si no tenía tacha o algún defecto, o algo que no estuviera en la perfección ni en los requisitos donde él podía sacrificar a ese animal. Y cuando en el Nuevo Testamento habla de eso, que tiene sus raíces en, usted puede estudiar Levítico, Números, también los Salmos o el libro de Ezequiel, tiene sus raíces ahí. El hecho de sin mancha, sin tacha. Y en el Nuevo Testamento da un significado más completo en la vida del creyente. Quiere decir alguien que es intachable en su carácter y en su conducta. Ahora, frente a esta verdad, póngase usted. ¿Soy intachable en mi carácter y en mi conducta? Yo no lo soy. Sin mancha delante de Él. El Padre le escogió para salvarle, para que sea santo en el Señor Jesucristo y sin mancha, que sea santo en su vida práctica. Intachable en su conducta y en su carácter. Ahora, aquí en cuanto a estas dos cosas, conducta y carácter. La conducta es el reflejo de su carácter. ¿Sí? El carácter es el cimiento de la conducta del creyente. Ahora, ¿cómo yo tener un carácter y una conducta intachable? Abra la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Las bienaventuranzas.
el carácter manso del Señor Jesucristo. Voy a pedirle a mi hermano Moisés, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias. Las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos, limpio corazón, pacificadores, los que son perseguidos. Un carácter cristiano es el carácter de Cristo. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu también es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted quiere tener un carácter y una conducta intachable, ahí está. Ponga en ejercicio el carácter del Señor Jesucristo. Tome la Biblia, tome su Biblia y autoconfróntese con ella. ¿Estoy cumpliendo de acuerdo a ese carácter del mismo Señor Jesucristo? Cuando Él dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, quiere decir que usted va a dar cuenta de su vida como hijo de Dios. Porque Él es juez justo. Y usted va a estar delante de su tribunal para dar cuenta de lo que hizo, de su carácter, de su conducta, de sus obras. Un buen desafío. Contamos con la bendición de ser escogidos por Dios, pero la responsabilidad de vivir como un escogido de Dios, santo y sin mancha, de un carácter y una conducta intachable. Si usted tiene un buen carácter, siembra un carácter de Cristo, también va a tener una conducta intachable. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo hago eso? Cambie su manera de pensar. Que esto le entre acá. Esa es la única forma de cambiar su manera de pensar. Si usted introduce la Biblia en su cabeza, la memoriza, la ama, la vive, sus actos van a ser distintos. Y cuando usted empieza a actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice, sus hábitos van a ser distintos. Y cuando sus hábitos son distintos de acuerdo a lo que la Biblia dice, va a tener un carácter cristiano. ¿Se da cuenta que también es sentido común? Y si usted tiene un carácter cristiano, va a tener una conducta que refleje al Señor. Lo que usted es, un escogido de Dios. Lo que somos, escogidos de Él. Segunda bendición, versículos del 5 al 10. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primero, el Padre le escogió. Segunda cosa,
el Padre le predestinó a la adopción de hijos. Eso quiere decir que cuando alguien, en esos tiempos, un judío cumplía la mayoría de edad, era tomado y le otorgaban todos los derechos y también todas las responsabilidades como hijo mayor. Y cuando Dios nos toma y nos predestina a su adopción, pasa exactamente lo mismo. Usted tiene responsabilidades y también tiene derechos como hijo de Él. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La aceptación de parte del Padre en el Señor Jesucristo tiene que ver que Él nos acepte y nos adopte como sus hijos. Usted ya es hijo de Dios si ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Somos hijos de Él. Qué mayor bendición que el Padre desde antes de la fundación del mundo le escogiera para salvarle y para que viviera para su gloria. Le haya dado un destino. Dice que predestinar literalmente significa definir o marcar algo de antemano, con anterioridad. Y Él le tomó para hacerle su hijo. Me tomó a mí también para hacerme su hijo. Y es la obra de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Por la gracia de Dios, como le hablábamos al principio, Dios le aceptó a usted y le adoptó como su hijo. Por su gracia. ¿Y cómo yo puedo hacer para su alabanza como hijo suyo? Por su gracia, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo alabar al Señor? ¿Cómo alabar la gloria de su gracia con la cual nos hizo sus hijos? Bueno, tenemos redención en la persona del Señor Jesucristo. Disfrute de esa redención. Disfrute de la libertad de pena y de culpa por el pecado. Nuevamente redundar en lo mismo. Santos y sin mancha, y disfrute de su libertad. Cuando la culpa y el pecado le quemen la cabeza, recuerde que el Señor Jesucristo pagó en la cruz. Él le compró por precio su sangre y le hizo suyo. Disfrute de su libertad en Cristo. Disfrute de su libertad en Cristo. Y en esa libertad dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Disfrute del perdón de Dios, pero disfrútelo en la confesión diaria. Qué fácil es decir, el Señor me perdona, pero usted dobla sus rodillas y le pide perdón, pero un arrepentimiento genuino. Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa ahí se aparta. Alcanzará misericordia. Esa es la verdadera confesión. Cuando hay arrepentimiento, lo confieso y me aparto. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Voy para allá, cambio de dirección. Primera de Juan, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando ahí dice, si confesamos nuestros pecados, lo que quiere decir el autor es que cuando le confesamos nuestros pecados a Dios, es decir lo mismo que Dios dice en cuanto a nuestros pecados. No es simplemente repetir, Señor, hice esto, perdón. No. ¿Qué dice Dios en su palabra de ese pecado? Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el hurto, la inmoralidad y un montón de cosas. ¿Y cómo Dios trata con esos pecados? ¿Y qué es lo que demanda cuando un cristiano comete uno de esos pecados? Eso, cuando usted lo confiesa delante de Dios, dice, Señor, perdóname por este pecado, hice tal cosa puntual, me arrepiento para no volver a hacerlo. Sé que tu palabra dice, esto es así, está mal, aborreces este pecado, quieres que cambie de actitud. Bueno, eso es decir lo mismo que Dios dice en cuanto a su pecado. Si usted confiesa su pecado, diga lo mismo que Él dice de su pecado. Porque es fácil decir, Señor, perdóname, y después lo vuelvo a hacer. Es así. Disfrute del perdón de Dios. Es una manera de alabar la gloria de su gracia. Disfrutando su libertad en Cristo,
disfrutando su perdón en la confesión diaria, día a día. Que no se le escape ningún pecado que no haya cometido. Confiéselo a Dios. Limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Confiese sus pecados. Versículo 7 al final. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o según su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra forma de alabar la gloria de su gracia, dice que según las riquezas de su gracia, Él hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia en sus hijos, con el propósito de entender el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Reunir todo en Cristo. Toda la Biblia nos lleva a Cristo. Y en la vida práctica, cuando usted goza de la inteligencia y de la sabiduría que Dios da, puede disfrutar de la guía de Dios, en las decisiones tan simples como en las más complejas. Y dice que Él nos da según las riquezas de su gracia. Él a usted y a mí no nos da de su riqueza. Yo tengo 10 panes y le doy un pan al que tiene necesidad, yo le estoy dando de mi pan. Cuando Dios da conforme o según a sus riquezas, Él nos da en proporción a lo que Él tiene y a lo que voy a recibir. Si Él es el Dios de toda gracia, Él le da todo lo que usted necesita. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Y nos da, dice que sobreabunda, que nos da toda la sabiduría, toda inteligencia para la que necesitamos para nuestra vida. Para conocer el misterio de su voluntad, pero en la vida práctica es lo mismo. Si usted no sabe qué decidir, pida a Dios sabiduría porque Él la da. Busque a Dios su dirección. Dice que conforme a las riquezas de su gracia, Él nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da el conocimiento para las decisiones, para la vida diaria. Lo necesario que nosotros nos hace falta en nuestra vida, Él lo da. Predestinados a la adopción de hijos, para alabanza de la gloria de su gracia. En su gracia tenemos libertad, tenemos perdón, tenemos sabiduría e inteligencia. Disfrute de eso. De esa forma está alabando a Dios al adoptarle como su hijo. Tercera bendición, versículos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Primero nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó a la adopción de hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Tercera bendición, nos ha hecho su herencia, versículo 12, para alabanza de su gloria. Ahí dice, en Él asimismo tuvimos herencia, o literalmente debería decir, tuvimos suerte. Él nos hizo su herencia. Esta palabra nuevamente está sacada del Antiguo Testamento. Si usted va, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, dice, hermano Gustavo. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El pueblo de su heredad es el mismo concepto que se ocupa acá. Es el mismo significado. En ese tiempo Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo pueblo, lo tomó pueblo suyo, dice pueblo de su heredad. El Hijo de Dios es una herencia de Dios. Somos su herencia. Y dice, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El judío, obviamente, hablando primeramente,
habla de ellos, del pueblo judío que esperaba este Mesías. Todas las herencias que Dios tenía para su pueblo descansan en el Mesías. Y Él dice, ahora nosotros disfrutamos de estas bendiciones espirituales, primeramente, para alabanza de su gloria. Pero aquella persona que no es judía, sino nosotros que somos gentiles, que conocemos al Señor, disfrutamos de esto. Somos herencia de Dios. Somos su pueblo, somos su heredad. Ahora, si usted lee el contexto, donde leímos Deuteronomio, donde esa palabra heredad es la misma que se usa acá en Efesios, y usted sitúa esta palabra que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios, la sitúa en su contexto. Deuteronomio dice que Dios sacó al pueblo y que ya no se vuelva a los ídolos, que no se vuelva a las imágenes a rendirle culto como los pueblos paganos. Y cuando el apóstol dice esto, somos herencia de Dios para alabanza de su gloria, también está diciendo, de acuerdo a la situación y el contexto que Pablo escribe esta epístola, y usted lo contrasta con Hechos capítulo 19, el pueblo de Éfeso, esta gran ciudad y sus ciudadanos, eran muy paganos, eran idólatras, celosos en la adoración a la diosa Diana. Y en medio de eso, en su discurso en Hechos capítulo 19, el apóstol dice, somos herencia de Jehová los que creemos en Él. Somos herencia suya. Y como herencia suya, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Hechos capítulo 19. Como su herencia, él anunció el Evangelio. Anunció las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Como herencia de Dios, el pueblo de Dios, Israel, debía anunciarle a los otros pueblos que Jehová es Dios y no caer en la idolatría de esos pueblos. Ahora el Hijo de Dios, siendo herencia de Dios, no debe caer en la idolatría de este mundo. Todo lo contrario, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tan sencillo, como herencia de Dios que somos, prediquemos el Evangelio. ¿Tiene familia? Lo escuchábamos en la primera parte, de ese marginamos a la gente y decimos, no, este es tan duro que no, ya está perdido. No, familia, vecino, amigo, conocido, quien sea, compañero de trabajo, la universidad, quien sea, predique el Evangelio. Anuncie a su Dios. Usted es herencia de Jehová, usted es herencia del Señor. Amén. Hay gente que también quiere y desea ser herencia de Dios. Predique el Evangelio. Cuarta bendición y final, versículos 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primero, Él nos escogió. Segundo, Él nos predestinó. Tercero, Él nos hizo su herencia. Cuarto, Él nos da una herencia. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Dice que en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo lo tenemos todo. Tenemos todas las cosas. Y todo eso parte de ser escogido, predestinado, herencia de Dios, y tener una herencia también tiene que ver con su fe que deposita en el Señor Jesucristo. Ahí sale claramente en el versículo 13 cómo uno llega a ser salvo. Escucho el mensaje de salvación, ¿cierto? Creo en el Señor Jesucristo y el Señor instantáneamente nos sella con su Espíritu. Fíjese que en ese tiempo, y al igual que ahora, se busca algo que sea verdadero. En ese tiempo el verdadero era la diosa Diana y la adoración a ella. Y él dice, no, la palabra de verdad es esta, el evangelio de nuestra salvación en Cristo. Y esa es la palabra de verdad. Hoy en día el mundo se vuelve loco buscando una verdad, diciendo que no hay verdad absoluta, que hay verdades que son relativas, pero todos quieren llegar a una verdad suprema. ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos?
Son preguntas que el mundo se hace. Pero el evangelio de nuestra salvación es la palabra de verdad. Es la verdad absoluta que tenemos. Y si se da cuenta, dice que el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjese que comenzamos hablando en el versículo 3, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que estamos aquí en la tierra disfrutando de su elección, de su predestinación, de su gracia, de la libertad, del perdón, de su sabiduría, de que somos su heredad y debemos predicar, y terminamos con esto hermoso, que el Señor nos va a llamar y vamos a hacer su posesión adquirida, vamos a ser de Él, en la gloria. Qué más hermoso que Él está presente en todo. Se da cuenta de que de Dios somos, de Él salimos, por Él estamos acá, vamos a Él por la sencilla razón de que somos suyos. Tenemos un Dios, tenemos a un Padre amoroso, un Padre de toda gracia. Y si Él nos da herencia, ¿cómo no confiar en Él en la vida diaria? De que Él suple todas las cosas. Si Él nos ha dado todo en Cristo, tenemos vida eterna, lo tenemos todo en Él, heredamos todas las cosas. Si usted tiene carencia o necesidad de algo, confíe en Él, Él le ha dado todo. Él le ha dado todo, confíe en la provisión de Él. Filipenses capítulo 4, versículo 10 y 19, que también fue escrita juntamente con Efesios, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suple todo. Él suple todo lo que necesitamos. Fíjese que esa palabra, cuando el Espíritu Santo, somos sellados con su Santo Espíritu, en ese tiempo era un sello que daba el significado de que esto es propiedad mía, ¿sí? Y somos propiedad de Dios. Pero ese sello también, en ese tiempo, ubicando en el contexto, tenía también el significado de que cuando una persona tenía cierto sello, ese sello indicaba que esa persona era adorador de una deidad pagana. Y el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios, pero también con esa marca de que nuestra alabanza y nuestra adoración es solo para Él, para nadie más. No busque la adoración propia, de su carne, su satisfacción, sus deseos, sus placeres, sus deleites, como quiera, su carne. No. No busque la alabanza hacia otras cosas, este mundo, lo que las cosas materiales, lo que el mundo nos ofrece, todo lo material, todo lo vano, lo temporal. Usted es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y también ese sello de que nuestra adoración pertenece a Él, en la práctica debe ser así. Que nuestra alabanza sea Él. Y confíe en Él. Él nos ha dado todas las cosas. ¿Tiene necesidad de algo? Doble sus rodillas. Necesito esto. Y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para terminar, Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14, como hemos leído. Conocer las bendiciones espirituales en Cristo. Conozca las bendiciones espirituales que tiene en Él. Y cumpla su propósito en la práctica diaria. ¿Dios le ha bendecido? Amén. Ahora Dios tiene un propósito con cada bendición. En la gloria, pero también en la tierra. Y usted debe encargarse de que ese propósito se cumpla. Viva como escogido de Dios, siembre un carácter sin mancha, confróntese con las Escrituras, refúgiese en la gracia de Dios, disfrute de la libertad en Cristo, disfrute de su perdón, disfrute de la sabiduría que Dios da, como herencia de Dios predique el Evangelio a los perdidos, predique el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, predique. Y Él nos ha dado todo, somos herederos en Cristo. Confíe en que Él va a suplir todo lo que necesita y todo lo que falta, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios y tener presente eso. Todo lo hace por su gracia, para su gloria, de su voluntad, y somos parte de su alabanza. Que la gloria
sea siempre de Dios en nuestra vida, en la práctica diaria. Buscar a Dios no para inflarse la cabeza con conocimiento, no, para vivirla. Ame a Dios, siembre la comunión con Dios. ¿Sí?